Hola, hola, buen día, ¿todo bien? ¿Me escuchan? Buen día, doctor. Buen día, buen día. Entonces vamos a hacer hoy día el último tema, que es nervioso 8 del temario del primer parcial, que ya está definido y ya está el cuestionario en la plataforma, ahí esperando para ser abierto el día miércoles 1 de junio a las 10 de la mañana. Entonces ya todo el mundo lo sabe. Ya yo hablé con con el grupo F también, que acabo de darle la clase al grupo F, diciéndole que después de esta clase, es decir, yo les voy a dar libre justamente hasta el otro miércoles. Van a tener toda esta semana, de hoy día miércoles 25 hasta el día miércoles 1 de junio, que es su examen, el primer parcial, para que usted le dedique esos tiempos que dedicaban a la clase virtual, etcétera. Solamente vamos a seguir con la clase práctica y de esa forma ustedes pueden estudiar, ¿ya? Yo estoy viendo que hay mucha gente que está faltando a las clases prácticas. Esa gente que falta a las clases prácticas, 3 faltas y están fuera de la cursada. Pierden la... Muy bien, aquí tenemos entonces el juego de diapositivas de nervioso 8. Aquí está. Muy bien. Muy bien. Entonces el tema es aparato vestibular y equilibrio. Ustedes no sé si se acuerdan todavía de anatomía, deberían acordarse, ¿no? ¿Verdad? Porque todas esas materias básicas que son troncales, uno las tiene que llevar en la memoria durante toda su vida prácticamente, ¿no? Es la base de la medicina, por eso son materias troncales. Es decir, nunca se debieron haber levantado los prerequisitos con estas materias troncales, pero se llegó hasta ese punto en la Gabriel y fue un desastre total. Bueno, entonces, el aparato vestibular, como ustedes saben, son los encargados del equilibrio. Ahí está el vestíbulo. Ustedes saben que el vestíbulo es parte del oído interno. Está en la región del hueso petroso, en el parietal. Entonces ahí está embutido los conductos semicirculares, el utrículo, el sáculo. Después tenemos el caracol, o sea, la parte ósea, la parte membranosa, el utrículo y el sacro, el nervio octavo par craneano, que es el auditivo, el nervio vestibular, etc. Entonces, eso es lo que vamos a dar rápidamente un pantallazo ahorita para que ustedes se recuerden de esa parte de anatomía. El aparato vestibular está compuesto por un sistema de conductos y cámaras óseas ubicadas en la porción petrosa del peñasco, hueso temporal denominado laberinto óseo, que alberga un sistema de conductos y cámaras membranosas denominado laberinto membranoso, que es la parte fundamental del aparato vestibular. Muy bien, cerebelo y funciones motoras. El cerebelo ayuda a secuenciar las actividades motoras y también a vigilar y efectuar las adaptaciones correctoras de las actividades motoras del cuerpo. Es vital para el control de las actividades musculares rápidas, como correr, escribir a máquina y tocar piano. ¿Qué quiere decir? El cerebelo es un órgano que interviene en el control del equilibrio, conjuntamente con el aparato vestibular que hemos descrito hace un segundo atrás, que es parte del sistema auditivo del oído interno. Entonces, toda esa parte del vestíbulo que está incrustado en el hueso peñasco ahí del parietal, con sus conductos semicirculares, con el caracol, con la parte membranosa, la parte ósea, el utrículo, el sáculo, más el cerebelo, que lo vamos a describir también ahorita, y después vienen los núcleos basales. Todo ese trípode de elementos anatómicos nerviosos son los componentes del control del equilibrio. Y algunos movimientos que vamos a ver especialísimos que necesitan rapidez y precisión. Por ejemplo, para correr
se necesita rapidez en el movimiento. Imagínese usted el campeón mundial, el campeón olímpico de los 100 metros en velocidad. Es decir, lo hace en menos de 10 segundos, recorre 100 metros. Son los llamados hijos del viento, que le llaman, son esos atletas medallas de oro en las Olimpiadas y en los Juegos Internacionales, ¿no? Entonces, para mandar órdenes a esa velocidad y controlar el movimiento en sus mínimos detalles para que la persona no se caiga, no pierda el equilibrio, etcétera. Entonces tenemos todo este sistema de control del equilibrio y del control de los movimientos rápidos y precisos. Entonces, por eso es que todos estos tres sistemas que yo les decía, que hacen un solo componente, todos estos tres elementos, el cerebelo, los centros vestibulares y los núcleos basales, es decir, son los que comandan y controlan el equilibrio, la velocidad en la ejecución del movimiento y la precisión en la ejecución del movimiento. Por eso daban como ejemplo aquí los movimientos, por ejemplo, como correr, escribir a máquina, tocar piano, es decir, necesitan rapidez y precisión en el movimiento. Sigamos. Entonces vamos ahora anatómicamente a dar una descripción de esas áreas funcionales anatómicas del cerebelo. El cerebelo consta de 3 partes, o sea, se lo divide en 3 lóbulos. Tenemos 1, el lóbulo anterior, 2, el lóbulo posterior, y 3, los llamados flóculos nodulares, que son laterales. Entonces hay un lóbulo anterior, hay un lóbulo posterior y hay 2 lóbulos laterales, que se llaman lóbulos flóculos nodulares. Aquí están los dibujos, ¿no? Entonces, el anterior, el posterior y los 2 laterales, que son los flóculos nodulares. Sigamos. Aquí tenemos funciones del cerebelo. ¿Cuáles son las 4 funciones principales que tiene este órgano? 1, control y mantenimiento del equilibrio. Ya eso lo acabamos de decir. 2, control del tono muscular. ¿Qué es el tono muscular? El tono muscular es esa condición de semicontracción que tienen los músculos. O sea, el músculo, el tonismo del músculo, el tono del músculo, es un estado de semicontracción que se llama. O sea, el músculo tiene que estar preparadito. El músculo no puede estar pues relajado y esperando que venga la orden para que él se contraiga, porque demoraría eso un tiempo, milésimas de segundo, que es importante para la rapidez del movimiento. Entonces los músculos generalmente, el sistema muscular tiene un tonismo, un tono muscular, que es un estado de semicontracción permanente, cosa que si llega la orden para que se contraiga, es decir, ya le está a medio camino de contraerse, entonces rápidamente esa orden se efectúa. Y si viene la orden de relajarse, también está a medio camino de la relajación completa. Entonces, por eso es la existencia de ese tono muscular. Y ese tono muscular, es decir, lo controla, es una de las funciones del cerebelo. Tercero, control del movimiento voluntario. Entonces, todos esos movimientos voluntarios que vamos a ver son controlados por el cerebelo, como amortiguación y predicción. O sea, el movimiento muscular del cerebelo controla de que sea, es decir, no cause un trauma, un golpe, o sea tan brusco que, es decir, si usted, por ejemplo, quiere agarrar una pared y se va y la quiere agarrar, se golpea pues la mano, se golpea el cuerpo, qué sé yo. Entonces, tiene que haber una predicción a qué distancia está ese objeto que usted quiere tocar, por ejemplo, y ese movimiento va a ser controlado en términos de una predicción. O sea, yo voy a prever antes de que ocurra, de que mi movimiento tiene que tener tal intensidad que no sea un movimiento extremadamente rápido y descabellado que me cause un trauma al llegar al objeto. Y todos esos controles voluntarios de amortiguar el movimiento o de la predicción del movimiento. ¿Qué quiere decir predicción? Prever el movimiento, es decir, hasta dónde tiene que llegar. Ya vamos a ver una prueba clínica que nos va a explicar mejor eso. Cuarto, control del movimiento involuntario. Entonces también los movimientos involuntarios son controlados por el cerebelo. Sigamos, funciones ahora del cerebelo en el control motor.
Entonces, el sistema nervioso que se sirve del cerebelo para coordinar las funciones del control motor en 3 niveles. Entonces, el cerebelo ha sido dividido en 3 niveles para controlar el sistema motor. Y aquí lo tenemos con sus títulos en distintos colores. En el subtítulo rojo, en color rojo, fíjense, está uno, el llamado cerebelo vestibular. Es formado por los lóbulos laterales, los movimientos del equilibrio corporal. Entonces, fíjense que si yo le pregunto, ¿en qué parte del cerebelo controla el equilibrio corporal? Entonces me tiene que decir el cerebelo vestibular. 2, cerebelo espinal, constituido por el vérmix de los lóbulos anterior y posterior, controla el movimiento de las partes distales de las extremidades. Entonces, ¿cuáles son las partes distales de las extremidades? Son los dedos de la mano y los dedos del pie. Entonces yo le llegara a preguntar, ¿quién controla los movimientos voluntarios de los dedos de la mano y del pie? El llamado cerebelo espinal. Tercero, el cerebelo cerebral está formado por los hemisferios cerebelosos. Recibe aferencias, o sea, le llegan fibras de la corteza cerebral y salen fibras del cerebelo hacia el cerebro. Entonces hay una retroalimentación. O sea, fibras que del cerebelo, este cerebelo cerebral, van a la corteza y fibras que vienen de la corteza y entran al cerebelo. Entonces hay una interacción ahí, es decir, hay una retroalimentación, ¿ya? Salen fibras del cerebelo a la corteza cerebral y entran fibras de la corteza cerebral hacia el cerebelo. Muy bien. Y acá tenemos las funciones de los famosos ganglios basales. Estas también son formaciones, son centros nerviosos que están dentro del cerebro y que van a unirse al control de los movimientos voluntarios que necesitan predicción, es decir, precisión y rapidez. Entonces, ya habíamos visto que todos esos elementos que se unen para hacer el control de los movimientos que necesitan rapidez y precisión están formados por la parte ¿cómo le diría yo? La parte que hemos visto del oído interno, que está formado por el utrículo, el sáculo, los conductos semicirculares, el laberinto membranoso, el laberinto óseo, que es el vestíbulo, el sistema vestibular. Ese es el primer elemento de este complejo sistema de control. Entonces, la parte vestibular, que está en el hueso petroso, la parte cerebelosa, que es el cerebelo en sus 3 elementos anatómicos que hemos visto, el cerebelo espinal, el cerebelo cerebral y el cerebelo, ¿cómo se llama? Cerebral. Entonces, cerebelo vestibular, cerebelo espinal y cerebelo cerebral. Son los 3 tipos de cerebelo que hemos visto. Ahora, las funciones de los ganglios basales. Estos ganglios basales, fíjense que dice, los pacientes con lesiones graves en los ganglios basales presentan una deficiencia en estas 2 funciones. Determinar con qué rapidez se ejecuta el movimiento y controlar la amplitud del movimiento. ¿Qué quiere decir? Los núcleos basales, junto con el vestíbulo y junto con el cerebelo, controlan, hemos visto, la amplitud del movimiento y la rapidez del movimiento con que se ejecuta. Por eso nos ha dado como ejemplo el escribir a máquina, el tocar piano, el correr. Todo eso son movimientos que tienen que ejecutarse con mucha precisión y con mucha rapidez. Ese tipo de movimiento está controlado por este sistema vestibular, ¿no? Muy bien. En los órganos basales, y esto se puede tomar ya clínicamente, usted le puede hacer una pruebita a su paciente cuando llega al consultorio para ver si su sistema del equilibrio, comandado por el cerebelo, por el vestíbulo, por los núcleos basales, está bien. Entonces le ordena al paciente que se ponga de pie enfrente, ahí en su consultorio,
y que extienda su brazo derecho. Extiende el brazo derecho y con el dedo índice le dice que con el dedo y le manda que con el dedo índice se toque la punta de la nariz y que lo haga cada vez más rápido posible. ¿Ya? Entonces, a medida que aumenta la rapidez de ese movimiento, de tirar el brazo, tocarse la punta de la nariz, de tirar el brazo, tocarse la punta de la nariz, etcétera, a medida que aumenta la rapidez, es decir, la precisión del movimiento se va alterando. Entonces llega un momento que la persona, en vez de tocarse la punta de la nariz, se toca la mejilla derecha, la mejilla izquierda, el pómulo derecho, el pómulo izquierdo, el labio superior, el labio inferior. O sea, que ya no consigue controlar la rapidez y la precisión, o sea, la amplitud del movimiento. Entonces, es un indicador de que estas funciones de los ganglios basales, ¿ya? Junto con el cerebelo y el vestíbulo, el sistema vestibular, está alterado. Muy bien, sigamos. Sistema nervioso autónomo. Entonces, el sistema nervioso autónomo nuevamente aparece aquí, ya lo hemos visto en las otras dos clases anteriores. Habíamos dicho de que el sistema nervioso autónomo pues, estaba constituido de dos partes. La parte parasimpática y la parte simpática. La parte parasimpática, fíjense que es cráneo sacra. Síganme ahí en el apuntador. Cráneo. O sea, aquí en la parte del cráneo, a través de los nervios, de los pares craneanos, tercer par, motor local común, auditivo, neumogástrico, el nervio vago, etcétera, el nervio hipogloso mayor, etcétera. Todo esto, fíjense, sale por los nervios craneales y van a inervar el ojo, van a inervar las glándulas lagrimales. Y fíjense que el nervio vago es el que más inerva. Fíjense, el nervio vago viene por aquí, manda fibra al corazón, manda fibra a los pulmones, manda fibra al tubo gastrointestinal, manda fibra al sistema urinario. Pero todo eso pertenece al sistema nervioso parasimpático en su parte craneal. Y la otra parte del sistema nervioso autónomo parasimpático es la parte sacra. Aquí en la parte del sacro salen a través, fíjense, de los nervios, estos nervios sacros, nervios pélvicos, y van a inervar los genitales, la vejiga y la parte inferior del colon, ¿ya? Y del recto. Entonces, eso es la parte anatómica del sistema nervioso parasimpático, es cráneo sacro. Y fíjense que el sistema nervioso simpático es toracolumbar. Toracolumbar. Entonces, las raíces salen de la médula espinal a nivel de T1 a L2. En esas metámeras entre T1 y L2, ahí van saliendo las fibras preganglionares, hacen sinapsis en unos ganglios que están en el canal prevertebral, y después las fibras postganglionares salen de ahí a inervar también ojo, glándula sudorípara, corazón, vasos sanguíneos, etc. ¿Ya? Vamos a leer. Características básicas de la función simpática y parasimpática. Las fibras nerviosas simpáticas y parasimpáticas secretan en principio uno de estos dos neurotransmisores, acetilcolina o noradrenalina, siendo que las fibras que secretan acetilcolina son colinérgicas y las que secretan noradrenalina son adrenérgicas. Eso ya lo sabemos, estamos cansados de decirlo, ¿no? Sigamos. Aquí tenemos, ya fíjense, ya bien más detallado, también el sistema nervioso. Fíjense que aquí tenemos el simpático que yo les decía, voy a poner mi apuntador. El simpático, fíjense, de T1 a L2, esa es la metámera de donde nacen todas las fibras preganglionares simpáticas, que van a ir al pulmón, que van a ir a... Previo, fíjense, previo a una sinapsis que hacen, por ejemplo, de aquí, estas fibras que salen de aquí van al ganglio celíaco. Después estas que salen de aquí van al ganglio mesentérico superior. Y estas fibras que salen de acá, casi de L2, ya van al ganglio mesentérico inferior. Y de ahí ya se distribuyen a los distintos órganos. ¿La verdad? Entonces, eso es lo que tienen que tener en mente. Entonces, parasimpático es cráneo sacro. Y el simpático es toracolumbar. ¿Ah? Muy bien, vamos a ver entonces. Aquí, bueno, tenemos aquí ya nuevamente, esto ya lo sabe, vamos a aprovechar para hacer otra vez el repaso de esa parte. Aquí tenemos la síntesis y destrucción de la acetilcolina.
Entonces aquí tenemos la terminal sináptica. Eso que ya tienen que saber hasta de soñarse ya con la terminal sináptica, ¿no? Entonces aquí tenemos el axón, aquí tenemos donde, la vesícula donde se almacenan el neurotransmisor, aquí tenemos que aquí la acetilcolina, cuando llega el impulso nervioso, en la hendidura sináptica se segrega el neurotransmisor acetilcolina. Ahora, ¿cuál es el destino de esta acetilcolina residual? O sea, cuando ya se produce el pasaje del impulso de la célula presináptica a la célula postsináptica, queda un saldo, un residuo del neurotransmisor acetilcolina aquí. Entonces, ese residuo, ese saldo que sobró, hay que desactivarlo, hay que inactivarlo, se llama, destruirlo, ¿ya? Y entonces, ¿cómo se hace? A través de 3 mecanismos, ya hemos visto. Ya sea reaprovechándolo, del 50 al 80% se reaprovecha. Después hay otra parte que migra a los espacios vecinos y se diluye aquí en el espacio intersticial y se pierde, desaparece. Y hay otra parte, fíjense entonces, reaprovechamiento, después dilución en los espacios vecinos, y por último, en el caso de la acetilcolina, de la fibra colinérgica, hay una enzima que se llama acetilcolinesterasa. Esa acetilcolinesterasa es la que va a destruir la acetilcolina residual en otro porcentaje. Entonces, son las 3 formas de destrucción del neurotransmisor llamado acetilcolina, ¿no es verdad? Muy bien, entonces ya eso está de más decirlo porque ya eso lo saben perfectamente. Y aquí, solamente para aprovechar estas diapositivas de aquí está. Síntesis y eliminación de la adrenalina. Ya la adrenalina habíamos visto que era mucho más compleja. Tenía 4 pasos en la sinapsis y había un paso en la suprarrenal, ¿no es verdad? Es decir, ya hemos visto que la noradrenalina primero era dopa, después dopamina, y después llegaba a noradrenalina, y después ya en la médula suprarrenal se transformaba en adrenalina, ¿no? Aquí también, fíjense, es el mismo tipo de destrucción, hay un reaprovechamiento, un porcentaje de reaprovechamiento, hay un porcentaje que se migra a los espacios vecinos y desaparece, y hay otro que es destruido por enzimas específicas para cada neurotransmisor. En el caso de la acetilcolina se llama la acetilcolinesterasa. En el caso de la noradrenalina no pone un nombre específico, Gaito. Dice nomás, es destruida por enzimas celulares. ¿Ya? Muy bien. Entonces, eliminación de los neurotransmisores. Entonces, aquí está el resumen que yo le estaba diciendo. Entonces, ¿cómo se eliminan o se neutralizan el residuo del neurotransmisor en la terminal sináptica? De 3 mecanismos. Recaptación. Dentro de las propias terminaciones nerviosas, 50-80% se vuelve a recaptar para producir más neurotransmisor. 2. Difusión fuera de las terminaciones nerviosas a los líquidos corporales. Y 3. Destrucción por enzimas tisulares. Fíjense que aquí no dice colinesterasa, acetilcolinesterasa, por ejemplo. En el caso de la eliminación de la acetilcolina, se nombra una enzima específica que es la acetilcolinesterasa, que va a destruir este otro porcentaje. Son 3 formas. En los 2 neurotransmisores, tanto la acetilcolina como la noradrenalina, hay 3 formas de inactivarlo o destruirlo. Recaptación, difusión y destrucción. ¿Ya? Pero solamente que la diferencia es que cuando habla de la destrucción de la acetilcolina, cita específicamente a la enzima acetilcolinesterasa, como la encargada de la separa en colina y acetato, y ya queda inactivada. ¿Ya? Pero en el caso de la noradrenalina, no dice el nombre específico de la enzima, sino dice, fíjense aquí, destrucción por enzimas tisulares, nada más. ¿Ya? Muy bien. Entonces, eso es lo que estaría como nervioso 8, porque el resto ya es otro tema que va a entrar en el segundo parcial.
Entonces, hasta aquí terminaríamos y concluiríamos con el temario del primer parcial. Es decir, ya está todo esto a través de un banco de preguntas, de unas 500 preguntas que yo tengo en mi banco de preguntas. He elaborado el cuestionario. Ese cuestionario ya está listo ahí en la plataforma, esperando que llegue el día viernes 1 de junio a las 10 de la mañana. Ustedes pueden